Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que me regalaron hace algunos meses y bueno, hasta ahora tuve la oportunidad de leer. Este libro se llama El cielo es azul, la tierra es blanca, de la autora japonesa Hirumi Kawakami. Me sorprendió muchísimo cuando empecé a leer este libro, ver el copyright y demás. Este libro fue publicado en 2001 en Japón, donde se volvió sumamente popular y ganó algunos premios y convirtió a esta autora en alguien aún más famoso en Japón. Ella es una mujer que estudió ciencias, que también era una maestra de ciencias y trabajaba en una revista de textos de ciencia ficción, y ahí es donde empieza a publicar sus primeras historias y bueno, después seguirá publicando más textos y más novelas y se convertirá en una autora famosísima en Japón. Pero como les decía, este libro es de 2001 y es increíble que nosotros lo hayamos conocido en España, traducido al español hasta el 2017, y en México y en Latinoamérica hasta el 2018. Es increíble cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que nosotros pudiéramos tener acceso a este texto originalmente escrito en japonés. Entonces, bueno, ese es uno de los datos que me llamó la atención. Otra cosa que me parece importante nombrar y decir antes de empezar a analizar y a reseñar un poquito este libro es que el título original, el título en japonés, se refiere al maletín del maestro. Uno de los personajes principales de la novela, que es un profesor, siempre cargaba un maletín y ese es el título original de la novela, el título en japonés. También al estar haciendo alguna poca de investigación, me di cuenta que en inglés fue publicado con dos títulos diferentes. La primera vez que se publicó en inglés se llamaba así precisamente El maletín, haciendo referencia al maletín del maestro, y la segunda vez que se publicó años después en Estados Unidos o en inglés, en lengua inglesa, el título que le dieron fue El clima extraño de Tokio. Así que pues sí nos debe llamar la atención que el título en español sea El cielo es azul, la tierra es blanca, que obviamente tiene que ver un poco con lo que se está contando en la historia que ahora les platicaré, pero bueno, no hay que confundirnos y también hay que pensar en lo que hacen las editoriales, a lo mejor con los títulos de las novelas y las traducciones mismas de la novela, para llamar la atención de los lectores. Entonces, bueno, quería dar estos datos como inicio para que nos enfoquemos ahora sí en lo que trata la novela. Esta novela va de la historia de un profesor con una exalumna que pues se encuentran cuando ella ya se graduó, y entonces empiezan a tener primero una relación de amistad y después lógicamente se van a ir enamorando. Este parece ser un tema que bueno, ya se ha tratado infinidad de veces, es un tema que a lo mejor nos pareciera de una u otra manera trillado, porque bueno, ya se ha contado de mil y un maneras, pero creo que este libro, independientemente de empezar o de basarse en esa historia inicial de la relación amorosa entre un alumno y una alumna y un maestro, pues tiene bastante cosas que son rescatables, que son entretenidas, tiene una buena lectura, una buena manera de escribir, y entonces creo que eso es valioso dentro de esta historia que ya nos parece un poco cliché. La historia está contada en primera persona por la alumna, por la chica, que bueno, ya no es tan jovencita, tiene 38 años y se encuentra con este maestro que parece que es pensionado, jubilado, que es mucho mayor que ella. El personaje femenino se llama Tsukiko, y Tsukiko es quien nos va a contar toda la historia de sus encuentros con el profesor. Es curioso, al principio de la novela ella nos dice el nombre de su maestro, nos dice cómo se llama, pero dice que nunca se refiere a él como tal, por su nombre propio, sino que siempre se refiere a él como el maestro. Esta es una historia que obviamente, como casi toda la literatura japonesa que he leído, y digo, no soy una experta en literatura japonesa ni mucho menos, pero bueno, sí puedo referir a Banana Yoshimoto, sí puedo referir a Murakami, estos autores que están escribiendo en la actualidad en Japón, incluida la misma Kawakami, que comparten este tono melancólico. A veces me pregunto si esto es propio de la personalidad de los japoneses o se refiere únicamente a su literatura. Así como podemos pensar en la literatura latinoamericana, que es sumamente colorida y que está plagada del realismo mágico y que cuenta historias cargadas de humor y de ironía, también podemos pensar en la literatura japonesa con esta característica muy particular. Al menos a mí así me lo parece por los textos que conozco, que tampoco son muchísimos, pero bueno, por los textos que he leído de literatura japonesa. Siempre están impregnados de este tono melancólico. Y obviamente pues Kawakami y esta novela no van a ser la excepción. Como les decía, nos cuenta la historia de amor entre un profesor y una exalumna, contado desde el punto de vista de Tsukiko, que es el personaje principal,
pero ella siempre nos va a contar la historia de ambos a través de su mirada de la soledad. Es increíble cómo no sabemos mucho de la vida normal del día a día de los personajes. En realidad, lo único que sabemos son estos encuentros que tienen, que ni siquiera planean, se encuentran en el bar, en la taberna de su barrio, de su colonia, porque viven en el mismo barrio, y ni siquiera quedan de verse, ahí se encuentran por casualidad. Y bueno, estos encuentros casuales se van dando obviamente con mucha mayor frecuencia conforme vamos leyendo la novela, pero en realidad no sabemos mucho de los personajes fuera de este contexto, fuera de estos encuentros. Lo que podemos inferir como lectores es obviamente pues que ambos son unos solitarios. A mí me parece que que es el personaje principal, es una mujer sumamente solitaria, que siente que no pertenece con la gente de su edad, que siente que no pertenece con su familia, que siente que no pertenece en su trabajo, y con la única persona con quien puede ser realmente como es y expresar sus ideas sin tener miedo a ser juzgada o condenada o no sé, evaluada, es con el profesor. Y de la misma manera tampoco sabemos mucho de la vida privada del profesor, solamente algunos detalles que él le irá contando al personaje femenino poco a poco, y entonces nosotros ahí pues vamos atando cabos y vamos sabiendo un poco de su vida y por qué es un hombre que vive en soledad. Entonces, estas son características muy particulares de la literatura japonesa, ¿no? Esta melancolía, esta unión de soledades, parece que estos personajes siempre son personajes solitarios que no cuentan con nadie más que con ellos mismos, pero que han aceptado esta soledad con mucha dignidad, que han aceptado esta forma de vivir como una situación que ellos mismos escogieron y que están, digamos que hasta cierto punto contentos con ello. También es importante, y algo que me llamó muchísimo la atención en esta novela, es que esta novela es casi un viaje culinario a través de algunas de estas ciudades de Japón. Cada vez que se encuentran el maestro y el personaje femenino ordenan comida, y entonces ella nos empieza a contar qué es lo que ordenaron y cómo cada quien ordenó diferentes platillos y cómo degustan estos platillos. Entonces es muy interesante porque estos encuentros que ellos tienen, que son muy gratificantes para ambos personajes, se llevan a cabo también a través de la comida, y entonces siempre que se reúnen están comiendo algo y ella nos cuenta de qué son los platillos y a qué saben y cómo fueron elaborados. Entonces también se convierte un poco en un viaje culinario a través del Japón. La narración, como les decía, el lenguaje que utiliza Kawakami en su personaje femenino es muy, muy introspectivo, muy hacia adentro. Siempre estamos viendo lo que ella piensa y lo que ella está observando de ella misma y del profesor. Ella observa al maestro y observa cómo se desenvuelve con otras personas y observa obviamente lo que le enseña, y no lo juzga, simplemente nos lo describe tal como es en sus acciones, pero pocas veces podemos ver o leer algo sobre sus sentimientos. Entonces esta es una narración, como les decía, muy de este personaje femenino, pero no es tan introspectiva, más bien nos describe las acciones de los personajes, que poco a poco como lectores nos irán dando oportunidad o nos irán dando chance de descubrir realmente quiénes son y qué sienten el uno por el otro. Es una novela pues bastante entretenida. Sí está cargada de nostalgia, tiene descripciones de paisajes, bueno, pues hermosísimos, los ríos, la nieve, los cambios en el clima, como les decía, la comida, ¿no? Este viaje culinario que llevan a cabo los personajes. Entonces esto convierte en algo pues bastante valioso para nosotros lectores en México, que estamos tan lejos de toda esta cultura japonesa, pues sí podemos aprender algo. Como les decía, la historia pues es bastante convencional. Son estos encuentros que se llevan y que se dan por casualidad entre el maestro y su alumna, y bueno, la novela nos va narrando lo que va sucediendo en estos encuentros. Creo que es una lectura que vale la pena. No diré que es el libro favorito del año, ni mucho menos, ni de los mejores libros que he leído, pero me pareció bastante entretenida. Te deja este aire de nostalgia y de melancolía, y bueno, siempre también te deja esta enseñanza de personas que aún estando solas saben compartir esta soledad. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado, que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.